Distinguidos participantes del curso auxiliar de contabilidad, sección 04, saludo. En esta oportunidad vamos a seguir desarrollando nuestro tema del procedimiento contable y del manejo de las cuentas desde su perspectiva de su clasificación y de sus orígenes. En tal sentido, recordamos que en la sección de clase pasada clasificábamos las cuentas de contabilidad desde el punto de vista de sus orígenes. Origen deudor, origen acreedor. Y estábamos conversando en relación al procedimiento que debemos llevar en todo registro contable, procedimientos que se ven determinados por pasos y fases que no podemos violentar para que nuestro procedimiento sea correcto. En tal sentido, vamos a continuar en esa misma temática para estudiar el manejo de nuestras cuentas en contabilidad. En tal sentido, vamos a compartir este documento para que podamos edificar nuestros conocimientos. Bien, antes de profundizar sobre el concepto de el procedimiento contable, vamos a definir el concepto de cuenta. ¿Qué consideramos nosotros por cuenta? Por lo tanto, se denomina cuenta como tal a las unidades de registro que utilizamos en contabilidad que incluyen, abarcan todas las conceptualizaciones debidas y las acumulaciones correspondientes. Todo esto será en términos monetarios. Entonces, ya habíamos estudiado que toda cuenta está constituida por tres elementos o tres columnas, vamos a decir. Una columna de débito o un lado de débito, una columna de crédito o una columna de crédito o un lado de crédito y el balance que lo vamos a determinar por diferencia, una diferencia que la determinamos simplemente con una operación aritmética. Por lo tanto, esos tres elementos, débito, crédito y el balance, son las dos primeras las tres primeras terminologías que tenemos que aprender en nuestra contabilidad. Ya de ahí, de estos valores, de determinar estos valores, nosotros ya conocíamos que determinábamos la famosa ecuación contable, que es aquella que nos va a demostrar la igualdad entre los débitos y los créditos. Ya esa parte nosotros ya la conocíamos. También conocíamos que en la antigüedad se utilizaba la terminología deber y haber. Esas terminologías han sido un poco modificadas y encontramos ahora en nuestra etapa contemporánea el débito y el crédito, pero simplemente es eso. Nos va a señalar que un débito, por el momento, desde el punto de vista de la clasificación de las cuentas según origen, se está haciendo referencia a los bienes que tiene una empresa y que los créditos está haciendo referencia a las obligaciones que tiene una empresa y cuando relacionamos esos dos totales, esos dos valores de los bienes que tiene una empresa, menos las obligaciones que tiene una empresa, vamos a tener como resultado, como balance,
esa tercera terminología que llamamos capital, que es al igual que las obligaciones de origen acreedor. Por lo tanto, vamos a tener que hacer, cuando hablemos de cuenta, vamos a tener que hacer referencia a un deber que no tiene que ver nada con deber dinero, que se llama débito, y un haber que hace referencia a un crédito. Entonces, recordemos que entonces toda cuenta tiene dos lados, un lado izquierdo y un lado derecho. El lado izquierdo vamos a denominarlo o se denomina como el lado de los débitos y el lado derecho es el lugar o el lado de los créditos. Entonces, podemos discernir en tal sentido la definición de débito y crédito. Débito corresponde al lado izquierdo de una cuenta. El lado izquierdo de una cuenta que tiene que ver con valores económicos es lo que denominamos débito. Y el lado derecho de una cuenta, que es lo que denominamos crédito, es el lado de los créditos, el derecho. Por lo tanto, todos los lados de una cuenta o todos los valores de una cuenta que posesionamos en el lado derecho van a corresponder a las cuentas de pasivos, capital e ingresos. Bien, en ese sentido, si estamos hablando desde el punto de vista de los orígenes, el lado derecho de la cuenta va a corresponder desde el punto de vista del origen de la cuenta, según su origen, de la clasificación de la cuenta según su origen. Solo vamos a tener en el lado derecho, solo vamos a registrar cuentas pasivas, cuentas de capital o cuentas deudoras y cuentas de capital. Bien, entonces ya hablamos todo lo que es cuenta, pero vamos a hacer una representación de nuestra cuenta porque en contabilidad nosotros tenemos que darle estructura a todas esas informaciones que vamos acumulando, todos esos sucesos, todos esos hechos económicos, nosotros vamos a registrarlo, como bien dice la definición de contabilidad, realizando transacciones comerciales o transacciones o registro o asiento, como quieran llamar. Entonces, todos esos asientos, todas esas transacciones tienen valor económico y tenemos que darle forma, cómo vamos a representarlo en contabilidad. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora en este tema y en esta sección de clase de manera específica. Pero antes vamos a recordarle que las cuentas veíamos que tienen un lado que tiene una clasificación según su origen en cuentas de origen deudor y en cuentas de origen de acreedor. Pero todas y cada una de las cuentas, ya sean de origen deudor o de origen acreedor, tienen un lado izquierdo y un lado derecho. Y el resultado de sumar o restar, dependiendo los movimientos de la cuenta, lo que vamos a determinar con el balance. Y claro está, el nombre de la cuenta que identifica a cada uno de los rubros que estamos trabajando en el suceso económico. Y la cuenta, para fines de nuestro curso, la vamos a representar en una cruz, que es lo que denominamos cuentas T. Entonces, simplemente es una representación tanto de las cuentas como de los libros que vamos a utilizar en contabilidad. Tanto los libros mayores auxiliares como el libro diario general y el libro mayor general. Vamos a representar esos libros en estas cuentas, cuentas T. Sin embargo, no está de más referirle que la cuenta también, cuando no es manejada desde el aspecto, desde el punto de vista didáctico, académico,
la vamos a encontrar en nuestras empresas de esta manera, en este recuadro, una tabla que tiene prácticamente todos y cada uno de los datos que contiene una cuenta que también manejamos con o representamos en cuentas T. Porque esta, si usted quiere, usted le agrega acá arriba el número de la cuenta, no importa. Me pone este dato, número de cuenta, nombre de la cuenta, un lado débito, un lado crédito y su respectivo balance. Entonces, así también podemos encontrarla cuando nosotros estemos trabajando, laborando en una empresa, vamos a encontrarla de esa manera, la cuenta, en nuestros libros que vamos a usar. Un código que es el número de la cuenta, que vamos a verlo ahora cuando pasemos a estudiar el catálogo de cuentas. Un código que es el número que se le asigna a una cuenta específica. Cuando se lo asigne, ese es el número que corresponde a esa cuenta. El nombre que corresponde a ese código o a ese número. Entonces ya estos son los lados que tienen que ver con esto aquí. El lado débito o el lado crédito, dependiendo del número y del nombre de la cuenta, usted le va a poner su valor aquí y o su valor aquí, dependiendo el suceso económico. Y ya va a determinar el balance. Recordando que las cuentas, según su origen, aumentan en su origen. Si tengo cuentas de origen deudor, le doy débito, le doy débito, le doy débito y al final simplemente voy a sumar todos esos débitos y voy a determinar un balance. Si esa cuenta es de origen acreedor y tiene movimiento en crédito, más movimiento en crédito, más movimiento en crédito, voy a sumar todos esos créditos y voy a determinar un balance de esa cuenta. Una cuenta que es de origen acreedor y o una cuenta que es de origen deudor. Eso depende la cuenta con la que estemos trabajando. Ahora bien, nosotros podemos encontrar dentro de una cuenta que tenga movimientos de débitos y de créditos. Débitos y créditos, que es el caso cuando estamos tratando con la cuenta, ya sea de caja general, de cuentas por cobrar, la cuenta de banco, etcétera. Una cuenta cualquiera. Las cuentas tienen un origen, pero usted le puede, según el suceso económico, puede debitar esa cuenta y o puede acreditar esa cuenta. Por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo con una cuenta de un banco cualquiera. La cuenta de banco es una cuenta que nos representa un bien en efectivo que tenemos depositado en nuestros bancos. Un bien, por lo tanto, corresponde a una cuenta de origen deudor. Lógicamente, nosotros vamos a poner el valor económico en este lado de débito porque es una cuenta de origen deudor. Sin embargo, si usted tiene un balance X en esta cuenta y saca dinero de esa cuenta, lógicamente van a disminuir en valor económico esa cuenta. Y para que pueda disminuir, usted lo pueda reflejar en el balance real que tiene esa cuenta, lógicamente usted tiene que darle un crédito para que disminuya el saldo de la cuenta. Por eso es que en nuestra práctica tenemos una actividad en la que decíamos que las cuentas aumentan en su origen y disminuyen en el origen contrario. Por ejemplo, decíamos, cuentas de activo aumentan con los débitos, porque son cuentas de origen deudor, y disminuyen con los créditos, porque son cuentas de origen acreedor. Bien. En ese sentido, ya sabemos muchas cosas de nuestras cuentas. Sabíamos de las cuentas que tienen una clasificación según su origen
según su origen y según su objeto. Que las cuentas, según su origen, las cuentas en contabilidad, según su origen, son débitos y créditos, que es lo mismo que estábamos estudiando anteriormente. Y que todas las cuentas que son de origen deudor serán, en definitiva, los activos, los costos y los gastos. Todas estas cuentas que se desprendan de grupos de activos, de grupos de costos y de grupos de gastos son todas deudor. Todas las cuentas de crédito que pueden ser pasivos, ingresos y capital, que se desprendan de este origen serán también de origen acreedor. Entonces, esa es la primera clasificación que tenemos de las cuentas según su origen. Esos dos. Tan solo esos dos según el origen. Pero tiene otra clasificación según el objeto, según el uso que usted vaya a dar a esas cuentas. Según el objetivo a determinar, a seguir, estas cuentas las podemos clasificar en cuentas reales y cuentas nominales, como bien vimos en nuestro foro. Las cuentas reales son todas las cuentas de activos, pasivos y capital. Ojo, esas cuentas, recuerden que son las mismas cuentas que nosotros vimos en nuestra ecuación contable. En nuestra ecuación contable solo vamos a manejar cuentas reales. Por lo tanto, cuando usted esté determinando la ecuación contable, si usted ve una cuenta que no esté dentro de esos grupos activos, pasivos y capital, pues simplemente saca esa cuenta de ahí porque no puede considerarla. Estas cuentas reales, con estas cuentas reales, vamos a determinar el estado de situación de las empresas. Y es lo mismo que determinamos con la ecuación contable. Con la ecuación contable determinamos el estado de situación y las cuentas, todas y absolutamente todas las cuentas que usamos son cuentas reales. En otro sentido están las cuentas nominales, que serán la segunda clasificación de las cuentas según su objeto. Cuentas nominales que tendrán grupos de ingresos, de costos y de gastos. Entonces, nosotros vamos a encontrar grupos de cuentas de ingresos, de costos y de gasto que serán cuentas nominales. Con estas cuentas nominales, nosotros vamos a determinar el estado de resultado de un negocio en un momento determinado. ¿Cuál es ese estado de resultado? ¿Cuál fue el beneficio y o la pérdida de un negocio en un momento determinado? Y hasta ahí dura o permanecen esas cuentas abierta, porque ya nosotros vamos a ver que después del ciclo contable, que recordamos lo que es el ciclo contable, ese periodo o lapso de tiempo en que nosotros vamos a enmarcar todos esos registros, todos esos sucesos económicos que se dieron desde el punto de vista económico. Entonces, ya estas cuentas nominales van a ser destinadas a ser cerradas cuando termine ese ciclo contable. Bien, en ese sentido, nosotros vamos a iniciar una herramienta muy importante en nuestro curso de contabilidad que se llama el catálogo de cuentas. Esa es una herramienta indispensable que no tiene que aprendérsela así de manera textual, pero tiene que aprender a manejarla porque lo que vamos a hacer ahí es a manejar cuentas, los nombres de las cuentas y de aquí vamos a extraer nuestros códigos del catálogo de cuentas. Nosotros vamos a extraer el código
el número de la cuenta que ya previamente ya nosotros le hemos asignado a cada cuenta. Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros del catálogo de cuentas? Ya ustedes lo saben porque ya también lo han manejado en su foro. Es una lista contentiva de cuentas y códigos. Entonces, números y cuenta, en la cual nosotros vamos a asignarle, como bien le decía, numeración, número a cada una de las cuentas, con la finalidad de que nosotros podamos estructurar de manera organizada nuestros registros contables. Ahora bien, hacer un catálogo de cuentas es lo más fácil. Cuando usted llega a ese primer momento a la empresa que no encuentra nada, lo primero que tiene que hacer el contador es hacer el catálogo de cuentas porque de hecho tiene que partir de ahí. Esos son unas de las primeras herramientas que tiene que hacer en implementar el procedimiento de contabilidad. Esa es una de las primeras, no puede dar un paso. El primer paso que debe hacer en principio es el estado de situación inicial, que ya vimos que es esa misma ecuación contable. Y luego nosotros vamos a estructurar nuestro catálogo de cuentas, que es sencillísimo. Tan solo nosotros vamos a utilizar esta numeración del 1 al 6, porque no utilizamos en este curso cuentas de orden, solamente vamos a usar cuentas del 1 al 6 que le vamos a dar nombres precisos a cada una de esas cuentas con códigos específicos que se van a desprender de cada uno de estos grupos. Estos son grupos de cuentas que serán identificados con un número o con un código. Y todas aquellas cuentas que se desprendan de este grupo tendrán de manera precedente a su código este número. De manera tal que cada vez que usted encuentre una cuenta con un número 1 precedente al número o a los números, es fácilmente identificable. Usted dice que es una cuenta de activos, porque los activos, en definitiva, los representamos, los reconocemos con el número 1. De esa misma manera, los grupos de los pasivos, que pueden ser una inmensidad de pasivos dependiendo de la actividad económica y de la grandeza de cada empresa, puede tener numerosos pasivos, pero todos ellos usted lo va a identificar precedentemente con el código 2. Después usted le agrega de manera ordenada, claro está, todos los códigos que usted entienda que puede manejar de manera fácil su catálogo de cuentas. Entonces, con el número 3, nosotros vamos a identificar todas las cuentas del grupo de capital. Recuerden que todos estos nombres son grupos de cuentas que vamos a ir agrandándola, poniéndola más numerosas. A una medida que aparezcan más cuentas, usted la va ubicando dentro de esos grupos. Y todas esas cuentas irán surgiendo en la medida que las actividades de las empresas se vayan desarrollando y usted vaya identificando cuáles van a ser las actividades per se de la empresa. Entonces usted crea sus cuentas, pero bajo ese parámetro. Es una cuenta de pasivo, pues la voy a poner bajo el grupo de cuentas de pasivo que van a iniciar el número que le vas a asignar con ese número 2. Y así sucesivamente, la cuenta de ingresos vamos a identificar con el código 4, la de costo con el código 5 y la de gasto con el código 6. De tal manera que así nosotros vamos a ir estructurando nuestro catálogo de cuentas de manera fácil y sencilla. ¿Por qué fácil? Porque en la medida que usted le indique o
le asigne códigos sencillos para que sean más manejables, en esa misma medida les sale más fácil su catálogo de cuentas. Entonces, fíjense aquí que nosotros tenemos estos títulos, código, claro está, aquí tiene el nombre de la empresa y la herramienta que estamos estructurando, que se llama catálogo de cuentas. Entonces vamos a poner un código, que el código ya recordamos que son los números, un nombre de cuenta y el origen. Cuando usted no recuerde el origen de una cuenta, simplemente usted se va a su catálogo de cuentas y en esta columna de aquí, usted identifica fácilmente el origen de la cuenta. Bien, entonces fíjense lo que les decía anteriormente. Con el número 1, usted identifica todas las cuentas de activos con el número 1. Ahora bien, usted va a clasificar esos activos en la medida que usted tenga tipos de activos, porque recuerden que esos son grupos. En los grupos pueden haber muchas cuentas. Entonces, usted va a identificar con los conocimientos del lugar, usted va a identificar cuáles son los tipos de activos. ¿Son activos corrientes? Pues usted lo va a nombrar con un código que se va a desprender de ese primer código. Va a preceder el 1. Inmediatamente usted ve ese código 1, usted va a saber que usted se está refiriendo a una cuenta de activo y que las cuentas todas de activos se van a desprender de un origen que es deudor. Aquí yo puedo tener 50 nombres de cuentas de activos corrientes y todas van a ser débito porque lo que le indica es el grupo o el nombre de la cuenta. Bien, fíjese, aquí yo tengo, por ejemplo, dentro de los activos corrientes, yo hice esta primera subcuenta, una cuenta de activos que se denomina activo, fíjense, activo corriente, y que le voy a poner a esa cuenta el código 01 para decir que corresponde al efectivo en caja y banco. Eso es otro grupo. Ahora, dentro de ese grupo de efectivo en caja y banco, va a existir otro grupo de cuentas. Entonces ya usted coge esta primera estructura y va desglosando. Yo se la voy a dejar ahí, el desglose, para que ustedes vean la diferencia y comparen esta videoconferencia con el documento en sí cuando ya lo termine, que se lo voy a enviar al grupo. Entonces aquí tenemos la cuenta, el grupo 2, que corresponde a los pasivos, y así de esa misma manera, unos pasivos corrientes. Y también yo voy a poner por aquí unos pasivos a largo plazo. El tercer grupo, fíjense que corresponde a la cuenta de capital. El cuarto a la cuenta de ingreso. El quinto a la cuenta de costo y el sexto a la cuenta de gastos. Ya en breves horas ya le vamos a enviar todos estos datos ya llenos. Entonces, en ese sentido, vamos a recordarle los pasos que nosotros debemos dar en nuestro procedimiento contable. Ese primer paso va a ser precisamente la utilización de nuestro catálogo de cuentas. ¿Cuándo? Cuando nosotros empecemos a leer nuestra fuente de información, que es nuestro documento. El documento es lo que le va a decir usted qué cuenta usted le va a asignar a ese suceso económico. Entonces, ese va a ser el primer paso que nosotros vamos a hacer en nuestro procedimiento contable. Entonces, debemos hacer en principio toda y cada una de las codificaciones, eso se llama codificar, usando la herramienta del catálogo de cuentas, que es lo que le va a dar forma para usted al final de todos sus registros, usted poder emitir los informes de manera ordenada. Entonces nosotros aquí también le vamos a suministrar este documento para que lo lean y tengan una idea de cuáles son los pasos que nosotros vamos a ir dando
poco a poco hasta terminar ese procedimiento contable. Entonces, ese procedimiento contable nosotros lo vamos a ir dando y en la medida que avancemos, vamos a terminar nuestro curso. Ese procedimiento contable lo vamos a dar desde ya hasta que terminemos nuestro curso. Espero que esta clase haya sido de utilidad y que estudiemos esto, lo leamos, lo escuchemos 2 veces para que nos edifiquemos y iniciemos nuestro curso con bases firmes. Gracias por su atención.